Muy bien. Hoy vamos a platicar sobre... se nos desconectó. Pues sí, es que ahorita se vuelve a conectar. Tal vez la luz leak porque estaba lloviendo, pero aquí a cántaros leak. Aquí llovió no tan fuerte, fíjese. Llovió no tan Ya. fuerte, pero sí estuvo lloviendo un poco, pero me contaron que ayer en la Antigua había tormenta. Mm, Entonces, a ver cómo nos va aquí, pero sí, hoy un ratito medio se puso fuerte, se puso bien nublado, como que iba a caer un chaparrón, pero al final no mm. llovió tan fuerte. Aquí ¿Ah? toda la semana ha estado sin masate. Llueve Ah, todas las tardes. Qué vaya rico, que porque calor sí, leak. qué rico por el calorón. Aquí hay un calor horrible, también parece escuintla, les digo yo. Imagínense aquí. Muy bien. Un amigo publicó un meme donde decía, son bromas, los descuenta, llévense su calor otra vez. Sí, hombre, todos querían calorcito, mira que había mucho frío, decían. Ah, Muy bien. Hoy vamos a platicar entonces sobre las obligaciones mancomunadas. ¿cómo? Con las obligaciones mancomunadas, esto es bien sencillo. Lo que sucede con las obligaciones mancomunadas es que en las obligaciones mancomunadas hay más de un deudor o más de un acreedor, o ambas, ¿verdad? Entonces puede ser que haya un deudor y dos acreedores. Miren, yo le debo dinero a Silvia y a Rocío en una misma obligación, ¿verdad? O pudiera ser que fuéramos dos deudores. Mire, Rocío y yo le debemos a Silvia, un acreedor y dos deudores. O podrían haber cinco acreedores y cinco deudores, ¿verdad? O sea, lo que quiero que me entiendan es que hay una pluralidad de personas aquí. Puede ser pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores, o ambas, ¿verdad? Cuando haya más de un deudor o más de un acreedor. Entonces ahí la obligación va a ser mancomunada. ¿Miren? 1347. Hay mancomunidad en la misma obligación cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios ay, los deudores. ¿Bien? Entonces Silvia y yo le debemos dinero a Rocío. Miren, Rocío nos prestó 10,000 quetzales a nosotros en un mismo contrato. Miren. Ahora, ¿cómo puede ser esa obligación? Esa obligación mancomunada puede ser simple o puede ser solidaria. Hablemos primero de la simple, que es la más sencilla. En la simple, la obligación se considera dividida en tantas partes como deudores hay. O sea, ¿te acuerdan? Rocío nos prestó 10,000 quetzales a Silvia y a mí. Como aquí habíamos dos deudores, esa deuda se divide por la mitad. 5,000 quetzales Silvia, 5,000 quetzales yo. ¿Estamos bien? Y cada uno es responsable de su parte de la deuda. ¿Verdad? Silvia es responsable de pagar sus 5,000 y yo soy responsable de pagar mis 5,000. Cuando Silvia paga, se libera de su obligación. Y si yo no pago, ¿le podemos hacer algo a ella? No, porque ella cumplió ya con su parte de la obligación. Entonces, miren, yo soy responsable de mi parte de la obligación y yo lo tengo que cumplir. ¿Estamos bien? Y lo mismo sucede cuando hay dos acreedores. Por ejemplo, que fuera al revés. Silvia y Rocío me prestaron a mí 10,000 quetzales. Entonces se entiende que yo le debo 5,000 a Silvia y 5,000 a Rocío. ¿Verdad? Igual la deuda se divide en tantos acreedores como, en tantas partes como acreedores haya. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Entonces, pero la idea, lo más, bueno, las dos son comunes, pero es más común que hayan varios deudores. Entonces, cuando hay varios deudores en una mancomunidad simple, cada quien se hace cargo de su porción de la deuda. ¿Estamos bien? Para cobrarle la mitad que le corresponde a Silvia o la parte que le corresponde a Silvia, yo le puedo embargar bienes a ella. Y cuando ella pague, se libera a ella de la obligación. Y lo mismo yo, ¿verdad? A mí me pueden embargar bienes para pagar mi porción. Y al yo pagar mi porción, me libero. ¿Estamos bien? Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad, no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene íntegramente, quiere decir toda la obligación, ¿verdad?
ni tiene cada uno de los acreedores para poder exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. Y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si Rocío nos prestó 10,000 quetzales a Silvia y a mí, entonces la deuda se tiene por dividida en tantas partes como deudores hay, 5,000 Silvia y 5,000 yo. Entonces cada quien tiene que pagar y hacerse responsable de su parte de la deuda porque es como que si fueran créditos separados. ¿Estamos bien? Esto está bien sencillo. 1349, los actos de uno solo de los acreedores dirigido contra uno solo de los deudores no aprovechan a los otros acreedores ni perjudican a los otros deudores. ¿Qué quiere decir? Si Rocío me demanda solo a mí, esta demanda no tiene ningún efecto sobre Silvia. Y lo mismo, si Rocío iniciara la acción en contra de Silvia, no me afectaría de ninguna forma. ¿Estamos bien? La mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Cada quien es responsable de su mora. Si yo me atraso, mi mora no se la pueden cobrar a Silvia, ¿verdad? Ni viceversa. 1351 para la prescripción de una obligación. No, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Entonces, miren, la mancomunidad simple, pues está bien sencilla, ¿verdad? Se divide la deuda en tantas partes como deudores hayan o acreedores hayan respectivamente. Y cada uno es responsable de su parte de la deuda, ¿verdad? Ahora fíjense, pues, la responsabilidad solidaria o la mancomunidad solidaria o simplemente la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad o la mancomunidad solidaria. Acá también hay varios deudores o varios acreedores, pero la diferencia acá es de que todos los deudores están obligados íntegramente a la obligación, a pagar íntegramente la obligación. Entonces, ¿se recuerdan el ejemplo anterior? Silvia era responsable de sus 5,000 y yo era responsable de los 5,000. Si la obligación es solidaria, Rocío ahora nos prestó 10,000 quetzales a nosotros dos. Los dos somos responsables de pagar la totalidad de la. ¿Qué quiere decir eso? Rocío me puede demandar a mí y yo estoy obligado a pagar. O sea, me puede cobrar a mí la totalidad de la deuda y yo estoy obligado a pagar. Y lo que yo pague, si yo pago la totalidad de la deuda, ese pago también libera a Silvia, porque es mancomunada. Pero lo mismo pasa con Silvia. Si Rocío decide cobrarle a Silvia, Silvia también está obligada a pagar la totalidad de la deuda y si ella paga, ese pago me libera a mí. O mejor aún, Rocío nos puede cobrar a los dos. Miren, ella elige, le puedo cobrar a uno, le puedo cobrar al otro o le puedo cobrar a los dos. Y los dos estamos obligados a pagarle la totalidad de la deuda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Silvia tiene bienes con los cuales ella se puede cobrar su deuda y yo no tengo? ¿Será que le podría embargar bienes solo a Silvia? ¿Sí? Sí, ¿va? Le puede embargar bienes a Silvia para cobrarse toda la obligación con los bienes de Silvia, ¿verdad? ¿Cómo era la pregunta, Lick? No la escuché. Si solo Silvia tiene bienes, supongamos de que solo uno de los deudores tiene bienes, entonces Rocío puede demandar solamente al que tiene bienes, embargarle bienes a este, En la ¿verdad? obligación Y el que solidaria. tiene bienes tiene la obligación de pagar. Y ese Ujú. pago nos libera a los dos. Lo mismo, si el que tiene bienes soy yo, me embargan bienes solo a mí. Si Y tenemos en bienes ese, los dos, nos embargan bienes a los dos. y en ese caso, Lick, yo después tengo derecho de repetir en contra de usted. Por la... Exacto. El que paga tiene derecho a repetir en contra del otro por la parte que le corresponde. Porque al final de cuentas, miren, pues, nos corresponde la mitad cada uno. Lo que pasa es de que por esta modalidad de obligación estamos obligados a pagar íntegramente la obligación los dos.
¿verdad? Y el que tenga, el que le puedan cobrar, a él le van a cobrar. Y el pago de él Pues, los libera a los dos con respecto a la acreedora. Pero después, como bien dice Silvia, ella me puede demandar a mí para repetir su derecho, ¿verdad? Porque ella pagó algo que me correspondía pagar a mí. Entonces ahora tiene derecho a que yo se lo reembolse, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ese es el derecho de repetición. ¿Estamos bien? Entonces así funciona la solidaridad. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando hay solidaridad de acreedores? ¿Se acuerdan el otro ejemplo? Ustedes dos me prestaron a mí 10,000 quetzales y ustedes son acreedores solidarios, porque antes éramos deudores solidarios, diría yo. En este otro ejemplo, ustedes son acreedores solidarios. Miren, dos acreedores y un solo deudor. Entonces, Silvia me cobra, yo tengo la obligación de pagarle la totalidad de la obligación a ella. Lo mismo, si la que me cobra es Rocío, yo estoy obligado a pagarle la totalidad de la obligación a ella. Cualquiera de los acreedores puede cobrar. Cualquiera de los acreedores. Y el pago que yo le haga a uno de los acreedores me libera con respecto a todos los demás, porque es solidaria. Eso sí, si yo le pagué a Silvia, por ejemplo, ya no le tengo que pagar a Rocío, porque yo ya le pagué a Silvia. Entonces ahora Rocío tiene derecho a exigirle a Silvia que le dé la parte que le corresponda. ¿Se acuerdan? De la misma forma que en el ejemplo anterior, el que pagó repetía en contra del otro. Si yo le pagué solo a uno de los deudores, de los acreedores, perdón, este acreedor tiene la obligación de darle su parte a los demás. Y si no lo hace, pues se lo pueden exigir judicialmente también. ¿Estamos bien? Entonces, sí. miren, puede hablar de las dos formas. 1352, por favor, sí. Ah, solo antes de que continuemos. La solidaridad puede ser voluntaria, ¿verdad? Es cuando las personas la pactan. Puede ser por disposición de la ley. No se presume, ¿verdad? O sea, la solidaridad no se presume. Para que exista solidaridad civil, lo tenemos que pactar nosotros expresamente. ¿Y A cómo va a ser por ley? manifiesto, ¿cómo? Por ley, Por ¿cómo puede disposición ser? de la ley, en los casos establecidos en la ley. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de artículos que establecen responsabilidad solidaria. Entonces, vamos con el artículo 1352. Miren, ¿cuándo hay solidaridad en una obligación? Por favor, sí. 1352, mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. ¿Estamos bien? Entonces, miren, primero la de deudores, la solidaridad de deudores y luego la solidaridad de acreedores. Entonces, básicamente, en la de deudores, yo le puedo exigir a cada uno de los deudores el pago íntegro de la obligación y todos están obligados a pagar. Y en la de acreedores, cada uno de los acreedores está obligado, tiene derecho a poder exigir la totalidad de la obligación y el deudor está obligado a pagársela íntegramente, ¿verdad? Y me libera con respecto a los demás acreedores. La solidaridad en civil no se presume. Solo puede ser por convenio expreso de las partes o por disposición de la ley. Acá tenemos una diferencia con las obligaciones mercantiles. Entonces, anótenle por favor acá, ver 674 del Código de Comercio. Al artículo 1353, anótenle, ver 674 del Código de Comercio. Dale, gracias. La vamos a leer más adelante, pero les explico rapidito. En mercantil sí se presume la solidaridad. En mercantil se aparecen
dos deudores en una obligación, se presume que son solidarios. Y para que no haya solidaridad, entonces tenemos que manifestar expresamente que la obligación no es solidaria. O sea, es al revés que en civil. En cambio, en civil, miren, en civil no se presume. En civil tenemos que pactarla expresamente. Eso lo tenemos en el 1353, por favor, Rosy. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por los plazos ni condiciones iguales. Fíjense, pues, eso es bien interesante. Bueno, primero, la solidaridad no se presume. Se tiene que pactar expresamente por convenio, o sea, se tiene que establecer en el contrato, ¿verdad? Que de forma expresa aceptamos nosotros que esta sea una obligación solidaria. O por disposición de la ley. Pero lo interesante viene en la segunda parte. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni por condiciones iguales. ¿Se acuerdan el ejemplo? Rocío nos prestó 10,000 quetzales. Silvia se compromete a pagar sus 5,000 quetzales en 2 pagos de 2,500. Mientras que yo me comprometo a pagar mis 5,000 quetzales en 5 pagos de 1,000. ¿Ven? Nos comprometimos por formas y plazos diferentes de pago. Los dos vamos a pagar. Y eso lo podemos hacer. Igual sigue siendo mancomunada la obligación. Si Silvia no paga su parte, me la pueden cobrar a mí. Si yo no pago mi parte, se la pueden cobrar a Silvia, ¿verdad? Entonces, aunque pactemos nosotros formas diferentes para que cada quien cumpla con su responsabilidad, la obligación, si lo pactamos, sigue siendo solidaria, ¿verdad? Sigue siendo solidaria y le puedo cobrar la totalidad a la otra parte. ¿Ah? Si la parte responsable de pagar los 5,000 quetzales mensuales no lo paga, entonces esos 5,000 quetzales se le pueden cobrar a Silvia. Si la que no cumple con pagar sus 2 cuotas de 2,500 es Silvia, entonces eso me lo pueden cobrar la totalidad a mí. ¿Ah? Aunque nos obliguemos de forma diferente, seguimos siendo solidarios. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Esa Sí, sería como una estrategia, ¿verdad, Lick? Para digamos, para la persona que, el acreedor. Porque, por ejemplo, que digamos alguna de las partes no pague, pues le puede sería una cobrar al otro. manera de cobrarle al otro. Exacto. Y sobre todo cobrarle y poder embargarle, porque no solo se le pueden embargar bienes, se le puede embargar un sueldo, se le puede Sueldos. embargar una empresa, se le puede embargar, ¿verdad? Bienes muebles, etcétera, ¿verdad? 1354. Cada uno de los acreedores o deudores solidarios puede hacer todo lo que sea útil a los demás, pero no lo que sea perjudicial. La acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos, ¿verdad? O sea que si demandamos a un deudor solidario, es como que estuviéramos demandando a todos, ¿verdad? El deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiese sido demandado por alguno de ellos, a este hará el pago con notificación de los demás interesados. Cuando la solidaridad es de acreedores, ¿se acuerdan? Silvia y Rocío me prestaron a mí 10,000 quetzales. Entonces, el deudor yo le puedo pagar a cualquiera de los dos acreedores. Yo le puedo pagar a Silvia la totalidad o le puedo pagar a Rocío. Cualquiera de los dos me libera a mí, ¿verdad? Cualquiera de los dos pagos hechos me libera a mí de la obligación. Y la que recibió el pago está obligada a darle su parte a la otra. ¿Estamos bien? Pero, ¿qué pasa si una me demandó? Supongamos que Rocío me demandó. Entonces, a ella le tengo que hacer el pago. Y eso sí, le tengo que notificar a Silvia. Le tengo que notificar a Silvia que yo ya le realicé el pago a Rocío. ¿Y cómo le voy a realizar esa notificación a Silvia? Por medio de un acta notarial de notificación.
Contratamos un notario y por medio de un acta de notificación le hacemos saber de que ya se le realizó la totalidad del pago a Rocío. Y entonces ahora Silvia, si Rocío no cumple con su obligación de darle su parte, pues ella se lo puede ir a pedir, ¿verdad? Y demandarla así, en casos necesarios. ¿Estamos bien? Pues miren, el deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiera sido demandado por alguno de ellos, a este hará el pago con notificación de los demás interesados. 1356. Cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pago mi parte y lo paga Silvia, entonces Silvia me va a poder demandar a mí, ¿verdad? Porque los dos estamos obligados. Entonces cada uno de los codeudores es solidario del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. Lo que les decía, el acreedor le puede cobrar a cualquiera de los deudores, o a los dos, o a los tres, o a los que sean. Pero, por ejemplo, si de los tres deudores solo uno tiene bienes, entonces a este le puede embargar los bienes. (1357) El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviera totalmente satisfecha. Rocío me demandó solo a mí y yo le pagué parte de la obligación, o me embargó bienes que cubrieron parte de la obligación. El hecho de que ella me haya demandado a mí no obstaculiza que ella pueda demandar posteriormente a Silvia para cobrarle el resto de la obligación. ¿Estamos bien? Entonces nos puede demandar primero a uno y después a otro. O les puede demandar a todos juntos. Permítanme. No estudió un poquito. Pero por semana lo está agarrando. Sí. Yo espero que ya regresó el link. Bueno, ya regresé, chicas. Perdón, es que me tocaron la puerta. Entonces estábamos con... Y con que se puede 355. dirigir la demanda a cualquiera de los acreedores, ¿verdad? En el 1358 Sí, tenemos... una pregunta ¿Sí, antes de Rocío? que la reclamación de esa obligación, se podría decir, no tiene, no sé si estoy bien, o sea, no tiene nada que ver con la acción cambiaria, digamos, o sea, yo estoy mal, que usted es de mercantil, ¿va? Sí, la Es acción como, cambiaria es para cobrar títulos de crédito. sí. Aquí, digamos, se puede hacer lo de la vía de regreso y todo lo que nos explicaba la otra vez, ¿no? No, Sí, juicio no. ordinario, No, aquí no. es un Aquí juicio lo único ordinario. que hay parecido es el derecho a repetición. ¿Verdad? Ajá. Que el que paga le puede cobrar a los demás. Es lo único parecido. Sí, Pero pues, ya, no, veo, no, no ya hay... me estoy confundiendo, ya me estoy traumando, ya no puedo más. No, hombre, pero eso con un repasito Sí, va. sí, Es con que a un ese punto repasito no se quería cura. llegar yo en las obligaciones, por eso agarré una semana así solo concentrando y revisando y me costó un montón. Y ahora ya no me confunde, pero al principio estaba como Rocío. Hasta Sí, ganas de sí. llorar me dieron. Sí, miren, nada que un buen repasito no solucione. No hay Soluciones. nada con buen repaso para Sí. aclararle las ideas y ordenárselas a uno. ¿Verdad? Prosiga, Yo prosiga. ando bien retrasada, Liz, pero por obligaciones, pero ya no me confunde. Nah, no se preocupen, ahí van a ver de que van a llegar nítidas al examen. Ah, ojalá, Liz, ojalá. Dios Confíen quiera. en mí, hombre, ahí van a ver que sí. Yo confío en Tengo usted. años de Pero yo experiencia en esto. Muy bien. Lick, lo que estaba 1300. diciendo, disculpe, Ajá, lo que sí, estaba diciendo lo del derecho a repetir, eso lo podríamos encajar en el 1358, donde dice el deudor que hizo el pago total puede exacto. reclamar de sus De codeudores la hecho, parte que leámoslo queda de una deuda. vez, por favor, Silvia.
el 1358, el pago Ajá. total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación, hasta ahí. Ahora donde dice el deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación con los intereses respectivos y gastos necesarios. Para mí que ahí Exactamente, no. encajan derecho de repetir. Ahí es, de hecho ahí es, ahí anótenle derecho a repetición. Entonces, miren, primero establece que el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. Si yo pago los 10,000 quetzales, extingue la obligación. Rocío ya no se los puede cobrar a Silvia, porque ya le pagaron la obligación total. Lo mismo sucede, si Silvia paga los 10,000 quetzales, ya no me los pueden cobrar a mí, porque el pago hecho por uno de ellos extingue la obligación. Eso sí, el que paga tiene derecho de repetir en contra del otro. Pero fíjense pues, ¿qué sucede si Rocío me demandó a mí y me venció en juicio? Entonces yo aparte de que le tuve que pagar eh, el importe del crédito más los intereses, le tuve que pagar las costas procesales. Miren, todo eso que yo le pagué, te lo puedo cobrar a Silvia. O sea, Silvia no solo está obligada a pagarme como que el capital, digamos, que yo pagué, sino que también está obligada a pagar los intereses que yo pagué y las costas procesales que yo pagué. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que cada uno de ellos corresponde en la obligación con los intereses respectivos y gastos necesarios. Ahí dentro de esos gastos necesarios se incluye las costas procesales. Lick, lo que ya no mucho me acuerdo, el derecho de repetir es el que sí se utiliza aquí en civil, ¿verdad? Sí, aquí anótenle 1358, derecho de Derecho. repetición, ¿verdad? Y anótenle que este derecho de repetición es un juicio ordinario. Por disposición de la ley. Hay algunos casos en que la ley establece que hay solidaridad por algún motivo, ¿verdad? Se da alguna situación especial, pero que ya está predispuesta en la ley, ¿verdad? Esa situación ya está previamente establecida en la ley o está prevista por la ley. Entonces, cuando se da esa situación en una relación contractual, automáticamente nace la solidaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la ley establece que en ese caso, en específico, hay solidaridad por disposición de la ley. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el artículo 1608 del Código Civil, el 1657 en el Código Civil y el 1716, entre otros. Aquí se los coloqué en el chat, 1608, 1657 y 1716. Vamos a ver cada uno de ellos. Hay más, ¿verdad, jóvenes? Yo solo estoy dando algunos ejemplos. 1608, perdón. Lick ya no nos dio, 1608. ¿Ah? Lick ya no nos dio los ejemplos del 1353, ¿verdad? ¿De cuál? Del 1353, donde dice que la solidaridad debe ser expresa por convenio de las partes o por Esos son los disposición de que la les ley. estoy dando ahorita. Ah, disculpe. Esos son los que les estoy dando ahorita. Entonces, el 1608. primero que les coloqué aquí en el chat, les coloqué los tres artículos, 1608, 1657 y 1716. Ah, Entre otros, les digo, esos entiendo. son algunos ejemplos nada más. El Gracias. 1608. Aquí estamos para que ustedes se pongan en contexto en la gestión de negocios. La gestión de negocios es cuando una persona, sin ser representante legal, sin ser mandatario, toma los negocios de otra persona o administra los negocios de otra persona. Eso es la gestión de negocios. Y el gestor de negocios es responsable
por los actos que realiza bajo su gestión. Él va a tener que rendir cuentas. Por chute, le digo yo, ¿para qué se mete a hacer cosas que no le... Pero ¿qué pasa cuando dos o más personas se volvieran gestores de negocios de otro? Supongamos, Silvia no está y Rocío y yo tomamos conjuntamente la gestión de sus negocios. Y miren, si tomara la gestión de negocios solo yo, pues no habría problema. Yo soy responsable por esa gestión. Pero ¿qué pasa cuando dos o más personas toman la gestión de negocios de un tercero? Miren, Rocío y yo tomamos la gestión de los negocios de Silvia. Aquí lo que establece la ley es de que Rocío y yo somos responsables solidariamente por la administración que realicemos como gestores de negocios para con Silvia, ¿verdad? Entonces somos solidariamente responsables. Si nosotros hacemos las cosas bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos las cosas mal y hay responsabilidades civiles? En pocas palabras, le tenemos que pagar dinero a otra persona. O Silvia tiene que pagar dinero a otra persona a consecuencia de nuestros actos. Entonces, miren, nosotros dos somos solidariamente responsables de esa gestión, ¿verdad? Artículo 1608, por favor, Rocío. Cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Su responsabilidad será solidaria. 1657. En el 1657, aquí estamos en las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, ¿verdad? En el artículo anterior, en el 1657, se refiere a la difamación, la calumnia o la injuria. Entonces establece, si a una persona la declaran responsable de difamación, calumnia o injuria, me va a tener que pagar el daño moral que me causó, ¿verdad? Entonces, el artículo 1657 lo que establece es cuando el hecho ilícito, el hecho o acto ilícito lo hayan realizado varias personas. Supongamos que Rocío y Silvia me difamaron a mí. Miren, lo hicieron las dos, no fue solo una persona. Entonces, la responsabilidad civil de pagar mis daños morales causados es solidaria para las dos personas que causaron el hecho ilícito. En este caso, digamos, la difamación. 1657. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, se dan solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada uno. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho, y si no fuere posible determinarlo por partes iguales. Entonces, miren, por disposición de la ley. Y Y el aquí otra vez otro, menciona el derecho a repetirme en la ley. sí, aquí también menciona el derecho de repetición. Y el otro es el 1716. En el 1716 estamos nosotros en el mandato. Acá es cuando dos o más personas nombran a un mandatario para un negocio en común. Silvia y Rocío tienen un negocio. Y entonces las dos comparecen en un mandato y me otorgan un mandato a mí para que yo administre ese negocio. ¿Estamos bien? ¿Bien? Dos personas, dos mandantes, le encargan a un mandatario realizar actos de un negocio en común. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes dos son solidariamente responsables por la gestión que realice el mandatario en su nombre. Miren, 1716. Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente
para todos los efectos del mandato, ¿verdad? Todos los negocios que yo haga en representación de ustedes dos, de esos negocios, ustedes son solidariamente responsables. Y conforme ustedes vayan leyendo, van a ir encontrando algunos otros ejemplos, ¿verdad? Como les digo, estos son algunos nada más de los que hay de solidaridad por disposición de la ley, pero en el derecho de obligaciones, en los contratos, vamos a encontrar varios casos de solidaridad de la ley. O sea que cuando la ley lo manda es solidaria. Exacto. ¿Ah? Digamos, en casos como la situación que se dio ahorita acá. Ustedes dos tienen un negocio en común y otorgan un mandato a mí, las dos. Entonces, la ley establece que ustedes son solidarias. Ahí sí, aunque ustedes no lo pacten, ¿verdad? Aunque no lo establezcan expresamente, ya la ley entiende de que ustedes son solidarios, ¿verdad? Se presume que ustedes son solidarios. Tiene apagado su micrófono, sí. Cuando no sea por disposición de la ley, entonces las Sí, partes ya lo manifiestan expresamente, ¿verdad? sí. Lo A tienen que diferencia manifestar de, a diferencia en mercantil, es salvo si las partes lo expresan o lo que estipula el contrato. Eso fue lo que yo había leído. ¿Quieren leamos en mercantil? Tengo el código de comercio. Yo lo tengo en la mano. 674 del código de comercio. ¿600 qué? 74. Ah, mire, yo ya lo encontré. ¿Se acuerdan esa habilidad que les decía de que uno solo abre el código y ahí se el artículo que Habilidad, está la mía, buscando? mira, ya la encontré. ¿Ya ven? Precisión. 674. Por favor, Rocío, ¿ya lo tiene? Sí, en las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de la obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que estipule en el contrato. ¿Ya vieron? Entonces, en mercantil es al revés. Ahí la solidaridad se presume, ¿verdad? Y si no queremos que haya solidaridad en mercantil, entonces lo tenemos que pactar expresamente en el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, esa es una de las diferencias de las obligaciones civiles y las obligaciones. Bien. Vámonos ahora al artículo 1373. Las obligaciones son divisibles e indivisibles. Sí, sí. Divisibles e indivisibles. Ahora fíjense, lo que determina la divisibilidad o la indivisibilidad es la susceptibilidad, o sea, la posibilidad que hay de que esa obligación pueda dividirse. No necesariamente quiere decir que la vamos a dividir, ¿verdad? Sino que es divisible cuando es susceptible, ¿verdad? De dividirse. Bien, establece el 1373. Las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente e indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Les voy a poner un ejemplo. Hagamos una compraventa de una casa. Yo soy el notario. Rocío es la compradora y Silvia es la vendedora. Silvia está vendiendo una casa en 100,000 quetzales y Rocío se la va a comprar. Pregunta 1. El pago que Rocío va a hacer por la compra-venta se puede pagar a plazos o no se puede pagar a plazos. ¿Qué dicen ustedes? Fíjese que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes. No, pero aquí no estamos hablando de obligar.
¿Cómo si, cómo Se puede. Miren, Rocío le tiene que pagar 100,000 quetzales a Silvia. Esos 100,000 quetzales se pueden pagar a plazos. O sea, podrían pactar ellas, pactar pagos, 10 pagos de 10,000 quetzales, por ejemplo. en las obligaciones divisibles, dice? Por eso les pregunto. ¿Este pago Pues, puede dividirse o no puede dividirse? por convenio de las partes, siempre que estén de acuerdo, Lix, lo pueden hacer, Puede. ¿verdad? Aquí lo importante es no si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Lo importante es si se puede o no se puede. Si se puede. Y se Miren, puede por convenio de las partes. pago es susceptible, se puede dividir en partes. Rocío puede decirle, mire, yo le voy a pagar 50,000 quetzales de enganche y los otros 50,000 quetzales le voy a hacer 10 pagos de 5,000. Eso pactaron, no hay ningún problema. Ahora, pregunta número 2. Ahora Silvia le tiene que entregar la casa a Rocío. Esa casa se la podemos entregar por partes. No, Para mí, no, un contrato de no. obra no le va a entregar la casa Ni solo modo con que las paredes arranque nada los más. balcones y le entregue los balcones, arranque el inodoro y se lo entregue, después queda el arme, ¿verdad? Ajá, No, sí, la casa se tiene que entregar íntegramente. integran. Entonces ya ven, la primera obligación es de pagar dinero, esa obligación es susceptible de dividirse. No quiere decir que la vayamos a dividir. Si nosotros lo pactamos, por ejemplo, si Silvia y Rocío pactan que el pago va a ser en efectivo un solo pago, pues llega Rocío con los 100,000 quetzales y se los paga a Silvia. Si ellas pactan que va a ser un enganche de 50,000 y Entonces, sí, pago. se puede hacer. Ahora, la entrega de la casa no. Miren, esta no importa cómo hayamos pactado el pago, la entrega de la casa es íntegra. Esta no puede dividirse. Bueno, como hablábamos hace un rato, no podemos darle los balcones, después las puertas. No, se le tienen que entregar la casa completita, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, la primera es divisible, la segunda es indivisible. Entonces, aquí lo importante es si se puede dividir. Puede ser que nosotros decidamos no dividirla, no hay ningún problema. Pero para determinar si es divisible o indivisible, lo que tenemos que determinar es si es posible dividir, si admite división la obligación o no, ¿verdad? El Tenemos en el ejemplo que dio primer de la caso, casa es de lo indivisible, ¿verdad? el de la casa es indivisible, el de la entrega de la casa, el del pago, ¿verdad? De la Ujú. casa, ese sí se puede dividir. Entonces, la clave aquí es determinar si se puede o no se puede dividir la obligación, ¿verdad? Si se puede dividir, es divisible, aunque no la dividamos, Si la obligación se puede dividir y es siempre que haya divisible. convenio entre las partes, Exacto, ¿sí, verdad? sí. Porque fíjese, Lee, que aquí en el 1374, para mí que habla de la indivisibilidad también, porque dice, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, ¿verdad? Aunque esta sea divisible, ¿Verdad? salvo convenio, O sea, ¿verdad? Si yo pacté, es que fíjense, pues aquí viene lo interesante. Si yo pacté con Rocío de que ella me va a pagar 100,000 quetzales en un solo pago, así me lo tiene que pagar. Porque ahorita vamos a ver el pago en el siguiente capítulo. ujú. Pero el pago es el total cumplimiento de la obligación en la forma, modo, tiempo y lugar acordado, ¿verdad? En la forma en que lo acordamos en general. Así se tiene que cumplir. Si nosotros pactamos de que iban a ser 10 pagos de 5,000 quetzales y se iba a realizar cada pago el día 12 de cada mes, así se tiene que cumplir la forma en que lo pactamos en el contrato. Entonces, no me pueden obligar a mí, salvo que lo pactemos, que yo esté de acuerdo, a recibir la obligación de forma dividida, aunque sea divisible, ¿verdad? Entonces, para pactar los pagos o que sea fraccionado el pago, tenemos que pactarlo expresamente. ¿Estamos bien? Si no, no se puede. Entonces, 1373, las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente e indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas
sino por entero. Ahora, el 1374, Silvia, por favor. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, aunque ésta sea divisible, salvo convenio. Entonces, miren, no podemos obligar al acreedor a recibir pagos parciales, ¿verdad? Salvo que lo hayamos pactado así. Entonces, en ese caso, pues sí se puede. 1375. La solidaridad, perdón, jóvenes, se me lengua la traba. La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad da a la obligación, de la obligación la hace solidaria. O sea, la solidaridad y la indivisibilidad o divisibilidad de las obligaciones no tienen nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ni la solidaridad hace que la obligación sea indivisible, ni la indivisibilidad establece que la obligación va a ser solidaria. Y luego establece en el siguiente artículo, la obligación se considera indivisible cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. El ejemplo de la casa que poníamos, un carro, por ejemplo, un carro tampoco lo puede entregar por parte. Dos, cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. Tres, cuando las partes convienen expresamente que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente o cuando por la naturaleza de obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Y en el siguiente artículo, en el 1377, en las obligaciones indivisibles, el acreedor no puede dirigir su acción contra uno solo de los deudores, sino contra todos a la vez, salvo que solo uno esté encargado de ejecutar la prestación, en cuyo caso el deudor tiene derecho de pedir que se cite y se emplace a sus codeudores para el efecto de repetir contra ellos. ¿Estamos bien? Entonces, cuando se trate de obligaciones indivisibles, ¿se acuerdan que yo les decía de que el acreedor podía demandar a un deudor o al otro deudor? Pero cuando se trate de obligaciones indivisibles específicamente, hay que demandarlos a los dos. A menos de que uno de ellos esté encargado de realizar la prestación. Entonces, en ese caso lo podemos demandar solo a él, pero ese codeudor puede pedir que se cite a los demás para efectos del derecho de repetición. Miren, mucha, yo ya pagué, ahora páguenme. ¿Verdad? Le podemos pedir al mismo juez que los emplace. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, El pago. Bueno, primero que nada tenemos varias clases de pago. Primero tenemos el pago, así, a secas, el pago, allá por el 1380. De ahí, y vamos a ver que hay un montón de reglas que hay en el pago. Luego tenemos otra modalidad de pago en el 1408 en adelante, que ese se llama pago por consignación. Pago por consignación. Y luego tenemos otro pago allá por el 1416 en adelante que se llama pago por cesión de bienes. En pago por cesión de bienes. Entonces tenemos tres modalidades de pago. El pago, así a secas, que es el pago normal, que ahorita vamos a ver qué es. El pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Bueno, el deudor que paga en la doctrina se le llama solvendi. ¿Bien? Solvendi. Al deudor, ¿dónde está el signo de igual? Aquí está. Cuando paga, según la doctrina, se convierte en solvendi. Miren, aquí se los coloqué en el chat.
Y el acreedor que paga es igual a el acreedor que paga. El acreedor que recibe el pago. El acreedor que recibe el pago, este se le conoce en la doctrina como accipiendi. Accipiendi. Entonces, miren, el deudor que paga, solvendi, el acreedor que recibe el pago, accipiendi, en la doctrina. Es muy difícil que se los pregunten, pero siempre hay alguno ahí que se le ocurre hacer algunas preguntas de estas, ¿verdad? Entonces ya las tenemos identificadas. Como que mi catedrático de civil que llegaba a dar derecho romano con todas sus... Está bien, el derecho romano, hay que saber de historia y todo, pero no es como que lo más importante, digamos, o sea, para efectos de privado, diría yo que mejor vamos a la esencia, ¿va? Y Cuando ya miren que lo tengo después, en mi código van a pensar que me lo sé. que se lo sabe. La verdad que Fíjese sí que tiene sí me razón, lo ¿no es sabía, cierto? pero se me acaba de olvidar. Ah, bueno, Solvencia. no, pero miren, pues ustedes no se preocupen porque ese fenómeno de que se le olvida a uno todo antes del examen, hay gente que le pasa un día antes del examen o en la mañana del examen, por Pero ejemplo, ¿va? imagínense que nos pase durante. Ay, no. Es que ahí está la cosa. Durante el examen no pasa. La Ay, liqui. qué mentira. Durante el examen no pasa. Ay, Porque no. ese es el estrés lo que hace que a ustedes les pase eso. Dijera Rocío, confío en usted. No, todos pasamos por eso, jóvenes. Todos pasamos por eso. Yo los reto a ustedes a que le pregunten a cualquiera de mis alumnos. A mí lo que me ha pasado, ya me di cuenta, es de que A todos les leo, pasó. leo, 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 y yo siento que no sé nada, que no se me queda nada. Pero después cuando alguien me pregunta, yo digo, ay, es tal cosa. Y digo, ay, sí sé, sí me recuerdo, algo así. No En sé el si a examen Rocío sí le se ha van a acordar. pasado, En el examen pero o se ojalá me acuerdan o se pase eso en el acuerdan. examen No, y se que nos acuerdan. pregunte lo que nos acordemos. Pero miren, díganme ustedes del Código Civil, por ejemplo, ¿qué no hemos visto? No hemos visto obligaciones. Ah, bueno, pero lo estamos viendo, o sea, pero lo que les quiero decir es de que, por ejemplo, de los temas que ya agotamos, o Sí, sea, hemos visto. se ha visto todo, o sea, la esencia de todo, lo más importante, entonces, lo que les pregunten lo van a saber. Ya, que se les pongan con alguna fumada muy rara, pero ¿qué puede ser una? ¿Entienden? La mayoría de ustedes lo van a saber. Ustedes oyen de que alguien les dice, miren, es que fíjense que tuve problemas con obligaciones, pero Ay, ni decir los cuentos. Ay, no. pero pregúntenle a sus compañeros que tuvieron problemas con obligaciones si alguno de los que tuvo problemas con obligaciones estudió obligaciones como ustedes lo están haciendo. Pues por lo que dijo mi cuate, que es lo que yo le digo, ojalá que a mí, yo le dije, ojalá que a mí me toque una terna como te tocó a ti, le dije, que no estudiaste obligaciones y ganaste, le digo. ¿Verdad? O sea, Dice, en hemos, 15 días que se le pudo haber quedado, y yo una semana pasé así, pero remachando, pero así toda, pero no puedo hacer otra cosa, pero bruta. Yo decía, ni modo que no entiendo, no se me queda, ¿o qué? no, pero ahí van a ver, o sea, cuando les pregunte obligaciones, ahí van a ver que sí saben, ¿verdad? Lean y ya después de que han leído, repasen, ¿verdad? De una vez a repasar. Y cuando empiecen a repasar ya no van a leer, solo van a leer para comprobar, ¿no? Para comprobar que las respuestas estén bien. Si están estudiando en parejas, ese trabajo lo hace el que está preguntando. El que está preguntando corrige, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a Rocío, ¿qué es el derecho de obligaciones? Y ella me empieza a responder, pero le faltó algo. Entonces yo le puedo decir, mira, te faltó tal cosa. O como hacíamos con este mi cuate, ¿no te faltó algo vos? Y hacíamos que él mismo lo dijera, ¿va? Pero el que está preguntando tiene la obligación de corregir. Si estoy estudiando solo, entonces pues me va a tocar después de que yo haya contestado las preguntas, verificar las respuestas. Entonces ahí leen un poquito, pero una vez empiezan ustedes a repasar ya así verbalmente, ya no leen, créanme.
Créanme que ya no leen. Bien, ¿qué es el pago? El pago es el total cumplimiento de la prestación, es el total cumplimiento de la prestación llevada a cabo por el deudor, llevada a cabo por el deudor con ánimo de extinguir la obligación, con ánimo de extinguir la obligación en el tiempo, coma, forma, coma, modo y lugar convenido. Entonces es el total cumplimiento de la prestación llevada a cabo por el deudor con ánimo de extinguir la obligación en el tiempo, forma, modo y lugar convenido. Entonces miren por qué pago con ánimo de extinguir la obligación. Extinguir la obligación quiere decir que ya no la voy a tener que pagar, pues ya la cumplí, ya la pagué. Bien, ya no estoy obligado a ello, ya no me lo pueden cobrar. Pero, miren, casi 2 horas aguanto. Hay que hacerlo en el tiempo, forma, modo y lugar convenido. O sea, en pocas palabras, en general es la forma en que lo pactamos. Si yo pacté, aquí iba a ser un enganche de 50,000 quetzales e iba a realizar 10 pagos mensuales de 5,000 quetzales cada uno, más el 1% de interés, y que cada pago yo lo iba a realizar el día 15 de cada mes en la casa de habitación de mi acreedor. Miren, en la forma en que lo pactamos, con todo eso yo tengo que cumplir, ¿verdad? Artículo 1380, por favor, Silvia. Y disculpe, antes, mire que yo tengo anotada aquí una definición, me gustaría que la escucharan. Yo tengo aquí anotado, yo creo que es la que ya me aprendí. Es el cumplimiento de la prestación realizada por el deudor si la obligación consiste en dar o hacer en el tiempo, forma, modo y lugar convenido. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿O mejor Agréguele no? con ánimo de extinguir la obligación. Con ánimo de Ya, extinguir la obligación. sí, ya. A mí me Gracias. gusta más la mía, pero si ya se aprendió Ujú. esa, solo Sí, agréguele. hombre. Ajá. Y es que esta suya la sentí como más completa. Por eso le Extraña. pregunto, para no hacerme bolas. Sí, está casi 1300. igual. Lo único que le agregaría yo es que para extinguir la obligación, va con ánimo de extinguir la obligación. Bueno, gracias. 1380. 1380. Pago. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no tenga interés, ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Miren, si a mí Silvia me debe dinero, lo normal que es que me pague Silvia, ¿verdad? Ella es la deudora, lo normal es que ella me pague. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien más quiere pagar? ¿Va? Por ejemplo, viene Rocío y me dice, mire, yo sé que Silvia le debe dinero, pues aquí está, y me paga la deuda. Puede ser que ella tenga interés, puede ser que no. Igual, puede ser que lo consienta o lo ignore Silvia. Lo consienta es, Rocío le dice, mira Silvia, voy a pagar tu deuda. Y Silvia le dice, está bien, pagala. Entonces lo está haciendo con consentimiento de ella. O pudiera ser también que Silvia lo ignore. Sin decirle nada, va y paga la deuda. Cuando Silvia llega a preguntar, no, su deuda ya la paga. Miren, de cualquier forma se puede. Lo único que no se puede es si Silvia no lo consintió. Si Rocío le dice, mira, voy a pagar tu deuda, y Silvia le dice, no, nadie me paga mis deudas solo las pago yo.
Así que por favor, no lo pagues. Entonces, miren, en ese caso ahí no hay consentimiento, entonces ahí sí no lo puede pagar. Pero en todos los demás casos que vimos se puede pagar, ¿verdad? Un tercero puede pagar la deuda de otra persona, tenga o no tenga interés, ¿verdad? Tenga interés. Por ejemplo, yo voy a pagar una deuda de mi esposa. A una deuda de ella puede afectar el interés, puede afectar el patrimonio conyugal, digamos. Entonces yo tengo interés, mire, yo voy a pagar una deuda de mi esposa o mi esposa va a pagar una deuda que es mía. Pero también puede ser que no hay interés, ¿va? Simple caridad. Alguien por ayudarla va y paga su deuda, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se entera que debe la universidad y va y dice, mire, ¿cuál es la cuenta de la universidad de Silvia? Tanto, va, yo la pago, pago la deuda, mire, sin decir nada, sin tener ningún interés. Como les decía, con su consentimiento o ignorándolo. Entonces, de nuevo, miren, el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no tenga interés, ya sea consintiendo o ignorando el deudor. Ahora, si el deudor no da permiso, ahí es otra cosa. Si la obligación es de hacer, eh, no me pueden obligar a mí a recibir el pago por un tercero, ¿verdad? Supongamos de que yo le encargué a Silvia que ella hiciera un cuadro, porque Silvia es una pintora famosa. Y ahora viene Rocío y me dice, mire, el cuadro se lo voy a pintar yo. Entonces ahí no es lo mismo, ¿verdad? Porque Rocío no es una pintora famosa. Y Silvia sí. Entonces ahí sí yo me puedo negar, ¿verdad? Pero cualquier otro tipo de prestación no hay problema. Miren, 1381. En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o servicio de un tercero cuando la calidad o circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivo determinante para establecer la obligación. 1382, el pago, el derecho de repetición. El que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que Rocío pagó una deuda de Silvia? Ahora ella puede repetir con Silvia. Mire, Silvia, me pagué una deuda suya, ahora pague. Ya lo puede hacer. Oigan esto, a no ser que lo hubiere hecho en contra de la voluntad expresa del deudor. ¿Se acuerdan el caso que yo les decía que Rocío le decía a Silvia, mire, le voy a pagar la deuda? Y Silvia le autorizaba, sí, sí, está bien, pague. Entonces ahí la podía pagar y no había ningún problema. O la otra era ignorando Silvia. En cualquiera de esos dos casos, Rocío después se lo puede cobrar a Silvia. Ahora, ¿cuándo no se lo puede cobrar? Cuando Rocío le dijo, mire Silvia, voy a pagar su deuda. Y se acuerdan que yo les dije, Silvia dice, no, nadie paga mis deudas, solo yo pago mis deudas. Así que por favor no la pagues. De forma expresa, ¿verdad? Que establece que lo documentamos en un contrato, pero aquí estamos platicándolo así, ¿verdad? Entonces Silvia no dio su consentimiento y Rocío igual paga la deuda, entonces en ese caso no va a poder repetir en contra de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Silvia no dio su consentimiento para que pagaran la deuda. ¿Estamos bien? Entonces les decía, solo se puede hacer con su consentimiento o ignorándolo de ella. Ahora, si El ella consentimiento, sabiendo lo prohíbe, entonces ya no va a poder repetir, ¿sí? el consentimiento debe ser expreso. Debe ser Porque ¿quién va a expreso. decir, quién va a decir, no, no quiero que me pague la deuda y vamos a hacer un documento porque si me la pagan? No, perdón. El consentimiento no debe de ser expreso. Lo que debe de ser expreso es el no consentimiento. El no consentimiento. Exacto. Aquí en Perú. Más adelante se va a encontrar, Rocío, una parte, alguien que diga que le perdona la deuda. ¿Para que sí? Cabal. Vamos No, a, vamos no se a- asuste, Rocío. Pero en la la vida real no se remisión. da, Lick, eso no se da. Pero bien, hombre, bien se da la remisión. Se da, Lick. Sí, sí, sí se da. Sí se da el Ya. perdón de la deuda. ¿Verdad? Bien. Si usted me viera, yo la perdono. Muchas Esa, gracias, mira. muchas gracias. Porque es mi licenciado nada más. No sabe cuánto lo aprecio. Bueno, fuera si fuera la terna. Ya no. Cabal.
Buenas Yo me miren ahí noches. en la Mariano, sí no me ha tocado examinar nunca. Imagínense que nos tocara el link de ¿cómo se llama? Ay, yo digo que en vez de ayudarme me pega un coscón porque ya me enseñó y yo no lo aprendí. Es más seguro. No, ¿Qué no lo hombre. leímos? Mira, dice usted. Miren, nunca me ha tocado examinar a un alumno, ¿verdad? Nunca. No sé cómo sería la cosa, no sé si sería bueno, pues ya yo ya sé que lo sabes, platiquemos un rato, o posiblemente sería bueno, como ya sé que lo sabes, pues voy a examinar más duro, ¿va? ¿Cómo preferiría usted? Yo preferiría platicar porque si no me va a regañar por no haberme aprendido. Porque usted me lo explicó y está consciente de que sí me lo explicó. Sí, pero por eso estoy consciente de que sí se lo va a saber. Bueno, sí, muy buen punto. Continuemos, Bájale. Liz, continuemos. Muy bien, Silvia me dijo que regresaba en un ratito, continuemos. El que establece, el que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó, a no ser que lo hubiera hecho contra la voluntad expresa del deudor. ¿Estamos bien? ¿A quién debe hacerse el pago? Pues así como lo normal es que el que pague es el deudor, lo normal es que el pago se le haga al acreedor o a sus representantes legales acreditados, ¿verdad? Entonces, yo le debo dinero a Rocío, entonces, ¿qué es lo normal? Que yo vaya y le pague a Rocío, ¿verdad? O puede ser que Rocío tenga de apoderada a Silvia. Silvia sea su mandataria y está autorizada para recibir pagos. Entonces, yo le puedo hacer el pago válidamente también al mandatario. Mire, cualquiera de las dos formas. 1384, por favor, Rocío. El pago debe hacer al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. El pago hecho a quien no tuviera facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Bien, el ejemplo que yo le había puesto con Silvia era de mandatario, pero ahí establece mandatario o representante legal. ¿A qué se refiere esa otra palabra, representante legal? Porque el mandatario es un representante legal, pero está haciendo diferencia, mandatario o representante legal, o sea que está refiriendo a otro representante legal. Por ejemplo, si yo le debo dinero a una sociedad mercantil, ¿quién le voy a pagar? A su representante, de acuerdo a sus estatutos. Puede ser un administrador único, puede ser un presidente del consejo de administración, puede ser un gerente. ¿Bien? Depende, el que tenga facultad, yo ahí le puedo realizar. Pudiera ser incluso un gerente específico, un gerente de ventas, un gerente de mercadeo, qué sé yo, según lo que esté pagando. Pudiera ser un menor de edad. Si es un menor de edad, por ejemplo, ¿quién representa a un menor de edad? Sus papás, en ejercicio de la patria potestad. Si no tiene padres, entonces tiene que tener un tutor. Entonces al tutor le tenemos que pagar. ¿Bien? Representantes legales. ¿Qué otro representante legal puede ser? Un ausente. Si nosotros le tenemos que pagar un ausente, entonces puede ser que el ausente le hayan nombrado un defensor judicial, un administrador de bienes. Entonces ahí podemos realizar el pago. Entonces, a eso se refiere a otros representantes legales. Entonces, yo le voy a pagar directamente al acreedor o le puedo pagar también a cualquiera, a cualquier mandatario o representante legal que haya realizado. Ahora, ¿a qué se refiere el último párrafo? El pago hecho a quien no tuviera facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Esto es cuando yo le realizo un pago a una persona que no está facultado para recibirlo. Ya vimos, ¿quién puede recibir el pago? El acreedor o su mandatario o representante legal. Si yo le hago el pago a una persona que no sea alguno de estos, esa persona no está válida para recibir el pago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le tengo que realizar el pago a una persona, a un acreedor. Yo llego a su casa y no está. Y yo le dejo el pago a su papá, persona capaz. O se le dejo el pago a su hermano. ¿Es válido el pago?
Bueno, es válido si él lo ratifica o se aprovecha de él. Yo lo llamo, mira, ya le dejé el dinero a tu papá, sí, vos, muchas gracias, ya me avisaron que ahí tienen el dinero. Él me ratificó el pago, ¿verdad? O no me dice nada, sino que simplemente se aprovecha del dinero, lo agarra y lo mete en una cuenta. Entonces, miren, o lo gasta, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si lo aprovecha de alguna forma, entonces en ese caso también se tiene por válido el pago. Ahora, en el siguiente párrafo establece el pago directamente hecho a un menor o a un incapaz. Aquí lo que sucede, lo primero que tenemos que entender es de que el menor o el incapaz es el sujeto de la obligación, pero actúa por medio de sus representantes legales. ¿Se recuerda? Yo le decía, si yo le tengo que hacer un pago a un menor de edad, ¿a quién se lo tengo que hacer? A su mandatario o a su representante legal. ¿No? A su representante legal, ¿verdad? A sus padres, a sus tutores, según sea el caso. ¿Qué pasa si yo le hago el pago directo al menor de edad? O sea, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy arrendando una casa. Yo soy el arrendatario de una casa, pero el dueño de esa casa es un menor de edad. Es un patojo de 12 años. Entonces el contrato yo lo hice con su representante legal, con su papá. ¿A quién le tengo que hacer el pago de esa renta? Mi papá. Papá, al representante legal. ¿Qué pasa si yo le hago el pago directamente al menor? ¿Es ¿Se lo puede válido ese gastar? No es pago válido. o no es válido? No es válido. Depende, depende, depende. Miren, un menor con dinero ¿Por es qué como un depende, disparo al Liz? aire, ¿va, jóvenes? No sabemos ¿Por en qué dónde va a depende, caer o qué Liz? puede hacer con Yo eso. ya me lo había aprendido con que no se puede. Depende, ¿va? O sea, la regla general es que no se puede. La regla general es que no se puede. Yo les digo depende, porque tiene la excepción, ¿verdad? Si yo le hago un pago directamente a un menor de edad y el menor de edad agarra el dinero y se lo gasta todo en chucherías, Ah, ya sé por dónde quiere ir usted. Por el beneficio pago no personal. es válido. Ahora, pero ¿qué pasa si el menor de edad es un menor de edad responsable y dice, bueno, hay que pagar el colegio y va y paga el colegio y le hay que pagar y paga tal cosa que es para su beneficio? Entonces, en ese caso, el pago sí es válido. Depende mucho del menor, ¿va, jóvenes? Por eso les digo, depende. Miren, el artículo establece 1385. La regla general. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. ¿Se recuerdan? Aquí estamos hablando de un menor o incapaz que es el sujeto de la obligación, pero por medio de sus representantes legales. Ahí viene la excepción. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida para esos fines. Si el menor lo invirtió en esos fines, pero si el menor se gastó el dinero en lo que se lo gastaría un menor, bajo ir al cine, comprar ropa, chucherías, invitar a los Videojuegos. amigos, ¿verdad? Entonces ahí el pago no es válido. El pago no es válido. No se puede aceptar o no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se debe. ¿Verdad? Por ejemplo, yo pacté con Silvia de que me va a entregar un carro Honda modelo 2020 y ella me quiere entregar un carro marca Nissan modelo 2015. Entonces, no estoy obligado a hacer, ¿verdad? 1386. No se puede obligar a la acreedora a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. ¿Cómo se debe realizar el pago? En la forma en que se pactó. Y al acreedor no se le puede obligar a recibir el pago parcial a menos de que haya aceptado expresamente a recibir. 1387. El pago deberá hacerse del modo en que se hubiere pactado.
y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Una parte líquida y una parte ilíquida. ¿Qué es esto? Una parte líquida quiere decir que ya sabemos exactamente a cuánto asciende la deuda. Y una parte ilíquida quiere decir que todavía lo tenemos que calcular. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le digo a Silvia, para cumplir la obligación, yo le voy a pagar 50,000 quetzales en efectivo, el cual se va a realizar en 2 pagos de 25,000. Y le voy a pagar el producto de una cosecha de mangos que yo tengo en estudio. Entonces, ¿se dan cuenta? La primera parte es líquida. Ya sabemos a cuánto asciende, 50,000 quetzales. Y sabemos que se tienen que hacer en 2 pagos, 25,000 en tal fecha y los 25,000 en otra fecha. O dejemos las fechas. 50,000 quetzales. Nada más. Pero la otra parte está ilíquida. Miren, la otra parte va a ser el producto de una cosecha. Entonces, primero tenemos que cosechar. Después tenemos que vender la cosecha. Y ya cuando hayamos vendido la cosecha, entonces vamos a saber a cuánto asciende esta otra parte. Miren, ahí hasta ese momento va a ser líquida. Entonces, cuando la deuda tenga una parte líquida y otra ilíquida, nosotros podemos cobrar la parte líquida, aunque todavía no hayamos calculado la parte ilíquida. ¿Estamos bien? Vamos a pasar un poquito, pero 1389. Es válido el pago hecho de buena fe al que está en posesión del derecho de cobrar, aunque sea después vencido en juicio sobre la propiedad del crédito. 1390. El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y de retener este mientras dicho documento no sea entregado. El documento que acredite el pago, ¿verdad? Un recibo, una carta de pago. Normalmente cuando la obligación, por ejemplo, tiene una hipoteca, está garantizada con una hipoteca, entonces con el pago total se exige la carta de pago, porque la carta de pago nos va a servir para liderarla la hipoteca de la propiedad. Entonces, cuando se realiza el pago, estamos obligados a entregar el documento que acredite el pago. Y si el acreedor no entrega el recibo de pago, entonces el deudor no está obligado a pagar. Él puede retener el pago hasta que le extiendan el recibo. Lo que pasa es que miren, pues, ¿qué sucede, por ejemplo, si viene Rocío y me dice, mire, yo le pago la obligación? Yo le digo, wow, ok, perfecto. Y no le doy recibo. Ella y yo sabemos de que ya me pagó. Entonces, sería inmoral de mi parte que yo le cobre. Pero ¿y qué pasa si le cobro? ¿Cómo prueba ella que ya me pagó? Con ¿Se el dan cuenta? documento que acredite el pago. No hay documento que acredite el pago porque yo ¿No no se me lo lo dio? extendí. Ah, Entonces le vuelvo a cobrar y le puedo embargar bienes. ¿Ah? Cambio, por ejemplo, si yo le hubiera emitido, si ella me hubiera exigido que yo le emita el documento de pago, yo se lo extiendo y ahora yo la demando, ella me puede interponer una excepción de pago, Pago. una excepción perentoria de pago. Y el señor juez, yo ya le pagué la obligación, este es el recibo firmado por él. ¿Entienden? Entonces, esa es la importancia. Y si yo no le extiendo el recibo, ella puede legítimamente, legalmente,
retener el pago hasta que yo no le dé el recibo. Así de sencillo. Si no me da el recibo, no le pago. ¿Estamos bien? Entonces, el deudor que tiene derecho a exigir el deudor que paga, tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y de retener el pago, mientras dicho documento no le sea entregado. ¿El pago hecho mediante cheque es válido? Sí es válido, ¿verdad? Pero queda sujeto al buen cobro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pago a Rocío una obligación, yo le debo a Rocío 5,000 quetzales, y vengo yo y le pago con un cheque. ¿Es válido? Sí, siempre y cuando se lo paguen. Si es al banco y no le pagan el cheque porque no tiene fondos, entonces el pago no. ¿Estamos bien? Entonces, salvo buen cobro. 1394. El pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste se haga efectivo a su presentación. Miren, si no lo pagan, no es válido el pago. Con los cheques hay que tener cuidado, jóvenes, porque un cheque sin fondos puede constituir una estafa mediante cheque. ¿Se acuerdan que vimos cuando lo veíamos en mercantil? Los criterios, al menos del Tribunal de Sentencia de aquí de la ciudad capital, yo no estoy muy de acuerdo con ese criterio, pero el criterio de ellos es de que para poder presentar la estafa mediante cheque, ustedes tienen que presentar un documento en el cual se pruebe el negocio jurídico subyacente. O sea, por ejemplo, si el cheque yo se lo di por un contrato de arrendamiento y el cheque no tenía fondos, entonces ella tendría que exhibir también el contrato de arrendamiento para probar el negocio jurídico subyacente. ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con eso porque Y el en el negocio cheque no jurídico, dice, pues, Lick, exacto, ¿verdad? Y si ustedes leen el Código de Comercio, ahí claramente establece de que el negocio jurídico subyacente es independiente del cheque, pero ese es el pero criterio los del jueces y tribunal sus criterios van de este a de mal la aquí. ley. No sé, tal vez me averiguan ustedes por allá cómo tienen el criterio de los tribunales de sentencia, ¿ah? No, Lick. Porque yo sí considero de que la estafa mediante cheque, eh, el delito se comete en el momento en que a mí me dan un cheque sin fondos y no tiene nada que ver el hecho de que haya o no haya contrato, Y en ¿verdad? ese caso, Lick, usted solo lleva el cheque Protestado. protestado, y pero protestarlo es hacerlo un acta notarial, ¿verdad? Sí, si lo hizo en acta notarial de protesto, tiene que estar protocolizado. Entonces usted lo que va a presentar es el testimonio de la protocolización. O el Pero acta. se acuerda que en el cheque sí se puede suplir el protesto. El sello que le ponen de que no tiene fondos en el banco o el sello de la Cámara de Compensación establece que ese tiene efectos de protesto. Entonces puede presentar el propio cheque también. Ajá, con el del banco ese ya está protestado, ¿verdad? Es válido el Automáticamente. protesto, Pero sí. fíjese que en Shela, yo estaba hablando con unos amigos abogados, porque no puedo decir colegas todavía. Fíjese de que ellos dicen de que allá en Chelas, o sea, ahí sí, como dice usted, el criterio de los jueces es que si es en acta notarial, si pega, si no, no. Entonces vienen ustedes, ahí sí que uno ya tiene que Cuando saber cómo fuere, funcionan sus cuando jueces, fuera, ¿verdad? cuando fuera suficiente, solo el protesto del banco, porque para eso va, ¿verdad? Y Pero la ley no, lo establece, ¿verdad? dice que Pero no. criterio de cada quien, ¿verdad, jóvenes? Pero ese es criterio de ellos, Ajá, ¿verdad? allá Es en Shela criterio de si no, ellos. dice, En, debe en llevar el Shela acta. yo veo que tienen unos sus criterios especialitos a veces también. Ajá. Pero no solo en Shela, ya ven que aquí en la capital también depende, es que depende de los jueces, jóvenes, ¿verdad? Yo que les recomiendo siempre a mis clientes es que se haga el protesto notarial. ¿Verdad? Es cierto que la ley establece que se suple el protesto, pero es mejor hacerlo. ¿Verdad? No va a hacer que nos topemos con unos jueces como los de Shela. Mejor hacerlo. Bien. Pago en moneda nacional, 1395. El pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica como arreglo al valor nominal
que tenga la moneda a la fecha que se le requiere el pago, siempre que ya sea exigible la obligación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros hace un año suscribimos un contrato que establecía de que Rocío me tiene que pagar 10,000 quetzales a mí el día de hoy, entonces hoy, ¿cuánto dinero me tiene que pagar Rocío? Los 10,000 quetzales que dice el contrato. Ah, pero los 10,000 quetzales de hoy ya no valen lo mismo que los 10,000 quetzales de hace un año. No importa. Lo que pactamos fue 10,000 quetzales, y eso es lo que dice en el contrato, y esa es la cantidad numérica que me van a dar a mí en quetzales al momento de. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, el pago en moneda nacional. Acá, anótenle por favor, ver decreto 17-2002. Lo que pasa es de que la ley de la libre negociación de divisas lo que establece es de que básicamente aquí en Guatemala se puede negociar ya con cualquier divisa. Entonces aquí podemos negociar, 17, 2020. no, 2002, 17-2002. Decreto 17-2002. Ajá, es la ley de libre negociación de Sí, porque divisas. por ejemplo, el valor del quetzal pues no va a cambiar, no va a variar. No va a variar. Ahora, si fuera en dólares, el pago en dólares, pues sí varía, o sea, puede subir o puede disminuir, Si pero ustedes se dan no, cuenta, en el artículo 396, ese artículo está derogado. ¿Ya vieron? Ese artículo está derogado. Ese artículo que derogaron antes tenía una cláusula de indexación. Lo que contenía ese artículo era la cláusula de indexación. ¿Qué es la cláusula de indexación? Cuando antes también yo podría celebrar contratos en dólares, pero la ley me obligaba a que yo en una cláusula del contrato tenía que hacer la conversión a quetzales. Esa era la cláusula de indexación que estaba establecida en el artículo 1396. Con la ley de la libre negociación de divisas, lo que hacen es, ahora quién, porque antes solo, sí, 17-2002, antes solo se podía negociar en quetzales. Si yo negociaba en dólares, tenía que hacer la traducción a quetzales, la conversión a quetzales. En cambio, ahora con la ley de la libre negociación de divisas, yo puedo contratar en dólares directamente, ¿verdad? O en euros o en la moneda que sea. Pero lo más común aquí en Guatemala es en dólares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la capital, ya ustedes van y preguntan por una casa, por un apartamento y le dan el precio en en dólares, dólares. ¿verdad? En Antigua, Lic. Ahí más, ¿verdad? ¿Verdad? Hay Pero más, ahí pero hablan de una cantidad de dinero, digamos, en dólares y esa cantidad se trata, digamos, no varía, ¿verdad? exacto. Usted, mire, la ventaja que tiene, por ejemplo, eso para el que arrenda, por ejemplo, hablemos de una casa. Yo voy a arrendar una casa en la Antigua en $2,000. Entonces, la devaluación del quetzal no me afecta. Si el quetzal sube o el quetzal baja, yo sigo recibiendo mis $2,000. Y si me lo van a pagar en quetzales, me van a pagar el equivalente al cambio del día. Entonces, si el dólar subió, me van a pagar más, ¿verdad? O sea, si el dólar bajó, pues me van a pagar menos. Pero lo que les quiero decir yo es de que la cantidad en dólares no va a variar, ¿verdad? Siempre va a ser la misma. Entonces, eso, pues, le permite a las personas ahorrar en dólares, tener sus cuentas de cheques en dólares, tarjetas de crédito en dólares, ¿verdad? Yo la tarjeta de crédito que yo tengo, por ejemplo, yo los pagos de Zoom, los pagos de Netflix, esas cosas, es en dólares. Obviamente yo cuando hago el pago lo hago en quetzales, pero el cobro es en dólares, ¿verdad? Yo siempre lo pago al cambio del día. En cambio, digamos, los demás consumos que hago en gasolineras, pais y esas cosas, eso me lo cobran en quetzales. Y todo eso es producto de la ley de la ley de libre negociación de divisas. El pago en especie. ¿Cuál es el pago en especie, jóvenes? Cuando no se paga en dinero, sino que se paga con algún tipo de bienes. Mira, vos, yo te debo 10,000 quetzales, pero fíjate que no te los puedo pagar, pero mira, te doy esta moto. O mira, te doy 2 camionadas de frijol. Bien, pago en especie, yo pago con bienes. En vez de pagar con dinero, yo pago con bienes.
1397. Si el pago tuviera que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor de que la cosa tenga en el tiempo y el lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado el precio al celebrarse el contrato. Entonces, por ejemplo, si Silvia me tiene que pagar a mí 2 camionadas de frijol y no me las paga, no me da mi frijol, entonces me tiene que pagar el valor del frijol. El valor que el frijol tenga en la plaza al momento de realizarse el cobro. Unos cuantos artículos más, Patoja, ya falta poquito. 1398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en el lugar donde tal cosa exista al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. O sea, le van a ir a cobrar a su casa, ¿no? Al deudor. Entonces, la regla general es en qué lugar se hace el pago, en el lugar que se pactó. Si no se pactó y es cosa cierta y determinada, por ejemplo, se trata de un arrendamiento de una casa, entonces en el lugar donde se encuentre la casa. Y en cualquier otro caso, en el domicilio del deudor, ¿no? En la casa de habitación del deudor. Dos artículos más. 1402. En los pagos periódicos, jóvenes, en los pagos periódicos es cuando yo me comprometo a hacer pagos, por ejemplo, una renta de una casa. Entonces, la renta es por un año. Entonces, yo me comprometo a pagar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, 4 y hasta el 12. Entonces, son pagos periódicos, miren, porque se hacen cada periodo de tiempo. Y ese periodo puede ser mensual, quincenal, etcétera, como lo pacte. Pero hablemos de pagos mensuales. Entonces, miren, yo estoy obligado a pagos periódicos mensuales. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan lo que hablamos del recibo de pago? Cada vez que yo realizo un pago, estoy obligado a exigir mi recibo. Y si no me dan mi recibo, yo puedo retener el pago hasta que me den mi recibo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si a mí no me han dado recibo de los últimos 5 pagos que yo hice? Y ahora me dice mi acreedor, mira, te voy a emitir el recibo por el último mes que me pagaste y después te emito los demás. La cuestión es de que si yo tengo el recibo por el último pago, se presume que yo ya realicé todos los demás pagos. Por ejemplo, a mí me decía un deudor una vez, me debía 3 meses. Me debía, por decirles algo, abril, mayo y junio. Y llegó y me dijo, mira, te voy a pagar el mes de junio. No, le dije, me vas a pagar el mes de abril. No, no es que te voy a pagar junio, los demás te los pago después. No, me vas a pagar abril, el más viejito. Cuando me traigas el próximo pago va a ser mayo y el próximo pago va a ser. Y así te voy a dar tu recibo. ¿Por qué? Porque si yo le aceptaba el pago del último mes y le extendía el recibo por ese último mes, se presume que los pagos anteriores ya los hizo. ¿Verdad? Sí, pero Se presume que ya los hizo. ¿Miren? En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Si yo tengo alguna otra forma de probar que no me realizaron esos pagos, pues, ¿verdad? Pero por salvo ejemplo, prueba en contrario. que le hayan pagado el mes de junio, por ejemplo, y usted no extiende recibos de los otros, igual Ya se están, entiende que se igual se pagaron los entiende que ya demás. están pagados, ¿verdad? Ajá. Se entiende que ya estén pagados, aunque no me los hayan pagado, ¿verdad? Se entiende que ya están pagados. Y si yo no logro probar, si yo no logro probar de que no me los pagaron, entonces ya se tienen por pagados y no los voy a poder exigir, ¿verdad? Ujú. Entonces, en los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Reglas de la imputación del pago.
La imputación del pago, esto se da cuando yo soy deudor de varias obligaciones con un mismo acreedor. Por ejemplo, yo le debo a Silvia de una obligación 5,000 quetzales, de otra obligación 10,000, de otra obligación 8,000 y de otra obligación 4,000. Miren, 4 obligaciones diferentes. Y yo le voy a realizar un pago. La pregunta clave es aquí, ¿a cuál de las obligaciones estoy yo pagando? Bueno, primera regla. El deudor tiene derecho a imputar el pago. O sea, yo le puedo decir, mire Silvia, yo le estoy pagando 2,000 quetzales y estos 2,000 quetzales quiero que me los impute a la deuda número 3. Entonces ella me los tiene que acreditar a esa deuda. Si yo le digo a la deuda 1, pues ella me los acredita a la deuda 1. ¿Ah? Si yo le digo, mire, le voy a pagar 2,000 quetzales y quiero que me acredite 500 a cada deuda, pues de esa forma lo tiene que hacer. Ahora, si yo le pago y no le digo nada, ¿a qué deuda lo tiene que imputar ella? ¿Cuáles son las reglas que tiene que seguir para la imputación del pago? Eso es lo que establece el artículo 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, o sea que la primera regla es de que el deudor tiene que imputar a qué deuda está haciendo el pago, ¿verdad? Pero si no dice nada, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Miren, si yo no dije nada, entonces Silvia tiene que ver de las 4 obligaciones, ¿cuál es la que está vencida? Supongamos que la que está vencida es la obligación número 2, entonces a eso tiene que imputar el pago. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la primera regla es a la que esté vencida. ¿Y qué pasa si hay varias que están vencidas? Entonces a la más onerosa. Supongamos de que hay 2 vencidas, la deuda 1 y la deuda 2. Pero la deuda 1 es por 5,000 quetzales y la deuda 2 es por 10,000. Entonces a la más onerosa, a la de 10,000. ¿Estamos bien? Si son de igual naturaleza, o sea, las dos son de 10,000 quetzales, entonces a la más antigua. La 1 es la más antigua, a la más viejita. Y si todas son iguales, miren, adquirimos todas las deudas el mismo día, entonces el pago se imputará proporcionalmente. O sea, se divide proporcionalmente a cada una de ellas. Entonces ya vieron las reglas. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Si hay varias de plazo vencido, a la que fuere más onerosa para el deudor. Si son de igual naturaleza, a la más antigua. Y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente. Y un último, jóvenes, el 1407. El que debe capital e intereses no puede, sin el consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los intereses, ni estos antes que a los gastos. O sea que en teoría es que si yo debo capital e intereses, tengo que pagar los intereses primero y después el capital. ¿verdad? Básicamente. A menos de que yo lo pacte con el acreedor. ¿Alguna duda? Excelente. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir con el pago por consignación y el pago por cesión de bien. ¿Estamos bien? Esto es mañana. Sí, mañana. De ¿A cara qué hora siempre? A las cansadas. 6:30. No, Mire, yo diría que a las 6. la verdad que Si está bien es... interesante la clase hoy. ¿Verdad que sí? Ah, Yo diría que a las 6. Si en caso fuera a las seis a y mí no media, sé yo por les qué ahora aviso. me gusta la clase que se hace solo a las 6. ¿No le gusta ese? Sí, solo estoy tratando de recordar. Hombre, No, sí me gusta. de la imputación de pago que estaba hablando. ¿Hay algo similar un poquito antes o después en el código? Es que yo recuerdo, no sé si estoy confundiendo como Lucía, No. ¿no? No, ¿verdad? Vic, solo Entonces tal vez me estoy me puede explicar
la dación de pago sí es aquí en civil, ¿verdad? ¿La qué? La dación de pago. Dación de pago. Carta de pago. Ajá. Pues fíjese que ese término sí no lo había oído yo. Es que yo no sé por qué tengo anotado aquí dación de pago. Pero a Sí, mí es aquí, dación de pago Rocío, me pero suena como creo a que dar es el más pago. adelante. Ah, Fíjate que a saber por qué tengo Dación yo de anotado pago. dación de Vamos a pago. ver. Dice, la dación de pago es un método utilizado para el pago de deudas que consiste en la entrega de algún Yo bien creo que con es el en la propósito de cumplir el extinción. pago pendiente. Ah, ok. Lo que pasa es de que en la dación de pago se refiere a lo que aquí en Guatemala le llamamos adjudicación en pago o el pago por adjudicación de bienes. ¿Va? Entonces, eso es, por ejemplo, cuando yo le debo dinero a Sí. Silvia y en vez de pagarle con dinero le doy una casa, por ejemplo. Entonces, el pago es la adjudicación de bienes en pago, se llama eso. ¿Verdad? Es lo mismo que Eso la dación creo de que pago. cabe en la sesión de bienes, En la cesión de bienes, sí. Solo que la cesión de bienes no es propiamente que yo le pague una deuda con un bien, porque eso es adjudicación en ya, pago. sí, sí, La sí, ya, ya, cesión de ya. bienes, yo también voy a ceder Yo bienes, pero también lo había es escuchado, diferente. sí. Y es que fíjese que eso sí creo que lo preguntan, ¿verdad, Rocío? Y tiene que ver algo con la carta de pago también. Yo no Pues he llegado hasta ahí, pero yo sí lo ya. tengo aquí anotado, yo solo quería preguntar desde que, uy, Ajá. desde que yo pensé que nos había dejado aquí hablando Yo sola, qué también eso Hombre, susto. ¿cómo pensé, va a dije, ya querer? se Yo desconectó. dije, ay, ya lo aburrimos. No, fíjese que yo lo tengo Jamás. aquí en el artículo 1386. Tal vez la persona que nos dio a nosotros el curso posiblemente nos haya mencionado algo de eso, ¿verdad? No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se debe. Una dación de pago, por ejemplo. Tal vez Mm, podría ser. Pero, ¿qué es una Pero no, dación de pago? Miren, aquí les tengo el concepto. Es un método utilizado para el pago de deudas que consiste en la entrega de algún bien con propósito de cumplir el pago pendiente. No te puedo pagar en dinero, te pago con un bien. Eso es la dación de bienes. Aquí en Guatemala le llamamos pago por adjudicación, ¿verdad? O adjudicación de y bienes en ese, pago. ¿y ese dónde está, Liz? ¿Regulado no saber de dónde me lo saqué. No, pero Pero está sí, bien. yo lo había escuchado, Rocío, también la semana pasada, pero le voy a preguntar a un compañero. Sí, me habló, Sí, pero pero también eso tiene es que ver con la básicamente, carta de es el pago. pago de la Ajá. adjudicación. Eh, por aquí tiene que estar. Ahorita se los voy a... También esta mañana. Bueno, en el artículo que nos había leído Silvia podría ser, donde establece que no se le puede obligar al acreedor a recibir cosa distinta a menos que él esté de acuerdo. ¿Va? Porque en el pago por adjudicación de bienes, obviamente tiene que estar de acuerdo la persona. Ahí sí. Ahí tendría que ser. Donde establece, no se puede, vamos a ver, aquí en el 1386. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo especial en la ley. Ese sería el pago por adjudicación. No lo podemos obligar a menos de que él esté de acuerdo al pago por adjudicación. Y ahí lo tengo anotado. Bueno, Pero Es esa dación de tendría, pago. esa es Dación de pago. la dación de pago. Es cuando ustedes, en vez de Ah, pagar lo que deben, pagan con un bien, ¿verdad? bueno, ¿Estamos entonces las bien? reglas, lo último es la deuda que esté vencida.
que es la que se le va a dar prioridad. Segundo, la que sea más onerosa para el deudor. Y tercero, la que sea más antigua. Y la cuarta, si es proporcionalmente, ¿verdad? Si digamos, las deudas son iguales. prácticamente iguales, proporcionalmente significa un poquito para cada uno, ¿cómo? Ajá. Sí. Ah, bueno, solamente. Ahí Partes estamos. iguales para cada deuda, ¿verdad? Sí. ¿Reglas de qué me dijo? Solo para... Reglas de la imputación del pago. Son las reglas de la imputación del pago. Imagínense que me lo pregunten y ni siquiera tiene el título. Mira. Sí se acuerda, hombre. Ahí va a ver que sí. Bueno. Todos saben acordar, yo lo sé. Ahí estamos, Lick. Entonces nos vemos mañana. Ay, Perfecto. Se Rocío, me está cortando, mire. Ya está de Lidia. Rocío, ni que yo fuera la licenciada. Ay, Rocío, dígame. ¿dónde anotó eso? En En el el... 1406 Ah, Sí, yo tengo por allá. las Reglas de... reglas de la imputación del pago. de imputación de pago. yo lo tengo al revés, Lick, yo lo tengo en el 1404. Ok. Es que también ahí está una parte, ¿verdad? Porque ahí ¿Verdad? está la parte donde dice que se debe expresar a cuál es la que él, a la que él está pagando, a cuál está imputando el pago. Pero si no hace esa declaración, entonces vamos a las reglas de imputación del pago, Ya. que están en el 1406. Ya, gracias. Bueno, chicas, como siempre fue un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí, miren, clase Gracias. personalizada. Entonces, primero Dios, nos vemos el día de mañana y continuamos con el pago por consignación. ¿Estamos bien? Muy bien. Feliz Muy noche. bien. Gracias, Se cuidan Victoria. mucho. Feliz noche, que descansen. Noche. Igualmente, Gracias, se me cuidan. Rocío.